En la sala se hizo el silencio, amigos. Un minuto antes, las pasiones estaban a flor de piel, pero ahora todas las miradas estaban fijas en él. Piotr Tolstói, con un solo gesto, transformó el altercado verbal en una rendición incondicional. Kaja Kallas intentó asestar un golpe, pero su ataque se volvió en su contra como un boomerang. Se dice que abandonó la sala sin levantar la vista. ¿Qué pasó realmente? ¿Y qué palabras la hicieron retroceder? Ahora lo descubrirán todo. Su rostro revelaba a un hombre reacio, pero leal. Una nariz recta y definida, labios con un pliegue suave cuando escuchaba atentamente, y ojos del color de las hojas de otoño. Una fina cicatriz en la esquina de su ceja derecha, como si guardara su propia historia. Una sombra de sonrisa a veces se deslizaba bajo ella. No llevaba relojes ostentosos. Solo uno pequeño, casi antiguo, de bolsillo, con una fina cadena, un regalo de su abuelo. El sonido de la tapa al cerrarse lo tranquilizaba más que el café. ¿Listos?, preguntó el asistente, un joven con un impecable traje. Su voz titubeó. Incluso los más experimentados perdían la confianza en ese lugar. Detrás de los cristales multicapa del complejo de Bruselas. Una luz demasiado brillante, un mármol demasiado liso, sonrisas demasiado pulcras de personas acostumbradas a decir sí. ¿Qué significaba entonces su no? Siempre estamos listos, respondió Tolstói, sin detener el paso, más aún para conversaciones que estaban pendientes de mucho antes de que nos convocaran aquí. No le gustaban las frases grandilocuentes, pero a veces éstas se acomodaban por sí solas, como ladrillos en un muro. En sus manos, una carpeta con varias páginas de tapa dura. En los márgenes, notas azules hechas a lápiz. Siempre prefería el lápiz. Se puede borrar, lo que significa que uno puede cambiar de opinión. Un lujo que los políticos rara vez se permiten, pero que a menudo exigen las personas que, al menos una vez en la vida, han sabido equivocarse con honestidad. El vestíbulo zumbaba como una estación de tren sin salidas, donde solo vibraba el aire caliente. Traductores, guardias de seguridad, periodistas cuyas frases cortas chasqueaban como los microflashes de las cámaras, comentario, posición, fuente. Junto a la máquina de café se formó una cola, donde la cortesía diplomática se medía en mililitros de paciencia. En las paredes, abstracciones, manchas de color, parecidas a cartas náuticas de vientos o a manchas en un test de Rorschach. A cada uno le decían algo diferente. Tolstói miraba por encima de los marcos, como a través de un cristal de colores del tiempo. Siempre le parecía ver un doble fondo allí. Unos discretos indicadores con flechas, semejantes a pequeños compases, conducían a salas con nombres prometedores: confianza, asociación, equilibrio. Pero la experiencia le decía que, mientras más grandilocuente la palabra en el cartel, más tiempo costaría desglosarla sílaba a sílaba, hasta que del «a poder de la confianza» no quedara más que un simple «confía», y de la «asociación», solo un eco vacío. La reunión comenzó con un saludo cortés. «Señor Tolstói», dijo un funcionario de baja estatura, mostrando su credencial. «Su asiento está listo». En respuesta, se escuchó un breve pero contundente, como nuestra palabra. Y se dirigió a la sala principal. En ese momento, su mirada se posó accidentalmente en el reflejo de la pared de cristal. Pero no era solo un reflejo. Detrás de él, como en viejas fotografías, aparecieron las sombras del pasado. Su abuelo, vestido con un capote impregnado de olor a quemado y pino, un eco de la guerra. Su abuela con un vestido de percal adornado con acianos bordados, sus finos dedos apoyados en las rodillas. Ella sabía descansar rápido y trabajar incansablemente. Su padre, instruyendo pacientemente a su hijo, aún un niño, sobre cómo mantener la palabra tan firmemente como una taza caliente: si la sueltas, te quemarás y te quedarás sin nada. Estas sombras no lo oprimían, sino que lo sostenían. Tocaban suavemente su palma cuando el niño se convertía en hombre, y el hombre, en una voz. Una voz que sería citada y reinterpretada a su antojo. «Señor Tolstói», se oyó una voz conocida, con una característica dureza nórdica: «¿cómo está usted sin sus cámaras? Hoy se aburrirá». Y en esa frase se percibía ironía y una especie de presentimiento. Pero, ¿qué les espera? Esto no es todo, lo que sigue es aún más interesante. Se giró y la vio. A solo unos pasos, ligeramente apartada,
como eligiendo el ángulo perfecto, estaba Caja Callas. Postura impecable, un corte de pelo corto y elegante que dejaba el cuello al descubierto con gracia. La chaqueta azul aciano intenso le sentaba a la perfección. En sus manos, una tableta y un delgado lápiz óptico que sostenía con la ligereza de una batuta de director. La sonrisa de Callas era profesional, pero con un brillo travieso. En público, esto se percibía como frescura, pero tras bambalinas podía resultar agotador. Las cámaras ya se encargarán de encontrarlas, respondió Tolstói, eludiendo tácticamente un duelo verbal antes del inicio del evento. Me temo que su ironía es la única salvación del diluvio, dijo ella, encogiéndose de hombros. En el mar de noticias, por supuesto. Intercambiaron asentimientos, como adversarios que valoraban por igual la agudeza de la palabra. Sin mordacidad todavía, pero la tensión entre ellos ya se percibía, como una vibración apenas perceptible de una cuerda. En la sala hacía fresco. Cientos de micrófonos, parecidos a capullos negros, se extendían hacia los presentes, listos para abrirse al primer sonido del nombre adecuado. En la mesa central se desplegaron las banderas, como abanicos en miniatura, tela, hasta, costura impecable. En este diminuto teatro de luz y cristal, los papeles estaban asignados desde hacía tiempo. Pero es precisamente por esos raros a veces que personas de la talla de Tolstói vienen aquí, para cambiar el curso de la obra sin esperar un cambio de decorado. Ocupó su asiento. El cuero de la silla conservaba el calor, como si acabaran de dejarlo. Tolstói deslizó la palma de la mano por el reposabrazos. Este gesto, breve, casi imperceptible, era más bien para encontrar un equilibrio interior. A su izquierda, un conocido ministro italiano, irradiando una eterna y sofisticada fatiga. A su derecha, un imperturbable escandinavo, en cuya voz hasta las bromas sonaban como una estricta instrucción para un chaleco salvavidas. El presidente anunció el inicio de la sesión. Las voces llenaron la sala una tras otra. Los traductores en las cabinas realizaban su oficio de forma invisible, transformando las entonaciones ajenas en frases comprensibles. Tolstói escuchaba atentamente, observando las imágenes características. Demasiadas palabras nuevas, nacidas de antiguos sufrimientos. Esquemas demasiado habituales tras los que tan cómodamente se esconde el vacío. Hacía breves anotaciones: vector, memoria, confianza no crédito, tiempo no dueño. El lápiz se deslizaba con seguridad sobre el papel. Cada trazo, como un paso sobre tierra seca después de una lluvia prolongada. Y esto, amigos, es solo el principio. Lo que sigue es aún más interesante. En el momento en que Callas se dirigió al estrado, la tensión en la sala alcanzó su punto máximo. Incluso aquellos ajenos al mundo de la música sintieron esa expectación eléctrica. Se levantó sin prisa, con dignidad. Dejó a un lado el lápiz óptico, y con un gesto habitual, se ajustó la solapa de la chaqueta. Este gesto estaba perfeccionado hasta el automatismo, como una respiración profunda antes de un salto decisivo. Su voz, clara y sonora, con unas apenas perceptibles inflexiones nórdicas, daba una agudeza especial a sus palabras. Callas poseía un don raro: la habilidad de presentar incluso la verdad más trivial como una noticia de última hora. «Colegas», dijo, y los micrófonos absorbieron ávidamente cada sonido. «Las conversaciones sobre el pasado», continuó Callas, «son siempre, en esencia, conversaciones sobre el futuro. Pero existen mitos tenaces que, como anclas, frenan nuestro avance. Uno de esos mitos», su voz sonaba cada vez más segura, «afirma que un solo país, cuyos representantes están hoy aquí presentes, liberó Europa en solitario. Perdonen, pero esto es una distorsión histórica. Europa fue liberada por personas valientes de diferentes nacionalidades: estonios, ucranianos, polacos, checos. Todos aquellos que no esperaron órdenes de arriba, sino que tomaron una decisión consciente, arriesgándolo todo. Y, como asestando un golpe final, Callas añadió: si alguien tiene tantas ganas de ponerse laureles ajenos, quizás sea el momento de recordar, la gloria ajena nunca sienta bien. En la sala reinó el silencio, roto solo por un leve suspiro de asombro. Esto no fue solo una sorpresa, sino un desafío lanzado con precisión. Alguien sonrió involuntariamente, otro fingió anotar sus palabras, aunque el bolígrafo nunca tocó el papel. La frase quedó suspendida en el aire,
como un cuadro vívido cuya intensidad de colores impedía distinguir las pinceladas individuales. Tolstói escuchaba, sin apartar la mirada. Esperaba, como un experimentado ajedrecista, antes de hacer su movimiento decisivo. Dentro no hubo una explosión de emociones. Con los años, los estallidos turbulentos dan paso a un calor constante y sereno. En lugar de la ira, llegó la memoria. La memoria no es una armadura ni un arma. Más bien, un viejo puente de madera, capaz de soportar el peso de cualquier palabra y transportarlas a través de aguas turbulentas. Y por ese puente no pasaban eslóganes, sino personas vivas. Jóvenes soldados con sus blusas militares, jóvenes muchachas, cuyas trenzas estaban ocultas bajo pañuelos blancos en los hospitales. Obreros inclinados sobre las máquinas en la penumbra de las fábricas. Maestros que pacientemente enseñaban las primeras letras a niños que apenas aprendían a sonreír después de los horrores vividos. Los veía con claridad, como si un potente foco de luz iluminara esas imágenes en su mente. Caja hizo una pausa. Ella también sentía el peso del silencio, y luego añadió con más suavidad, permitiéndose una sonrisa irónica. Si alguien necesita tanto creer en su misión liberadora, bueno, los felicito. Pero no hay que olvidar que la libertad es, ante todo, responsabilidad. Y que una misma llave no abrirá todas las puertas. La sala estalló en risas. Pero no fue una explosión, sino más bien una fina ola que se deslizó por las filas. No la risa contagiosa y sincera que brota libremente, sino una risa contenida, de salón, en la que un cumplido se disfrazaba hábilmente de pulla. Los periodistas, como por orden, se inclinaron sobre sus ordenadores portátiles. Los dedos tecleaban, recordando a un banco de peces ágiles que se deslizaban sobre la superficie del agua. Tolstói dejó el lápiz. No porque se agotaran las ideas, sino porque había llegado el momento de hablar. Faltaban aún 2 oradores para su turno, pero las palabras ya pugnaban por salir, reclamando su momento. Levantó la vista y por un instante vio algo extraño. A través del techo de cristal de la sala de conferencias, le pareció ver una vieja viga de madera, como arrancada de su hogar natal, a donde siempre regresaba, incluso a miles de kilómetros de distancia. Allí, en su morada, la mañana no comenzaba con un café vigorizante, sino con el contacto del agua helada en el rostro. Con una breve inmersión en sí mismo, similar al impulso de un nadador desde el borde de la piscina. Respiró hondo, y en esa respiración se mezcló mucho. El recuerdo de la admonición de su abuela, no juzgues precipitadamente, que ella pronunciaba al crepitar de la vieja radio de cocina. El silencio de su abuelo, su presencia silenciosa a su lado, que por alguna razón siempre aliviaba el alma. Y otro deseo, casi infantil, ingenuo, no demostrar que tenía razón, no poner a nadie en su sitio, sino simplemente devolver a las palabras su verdadero significado, poner todo en orden, como libros en una biblioteca después de un largo desorden. El presidente giró ceremoniosamente el cartel, indicando al siguiente orador. Tolstói asintió apenas perceptiblemente en respuesta. De repente, una sombra se deslizó por la pared. Ya fuera una nube que ocultaba el sol, o alguien que pasaba por detrás del biombo, no importaba. En estas fluctuaciones efímeras del ser, el mundo recordaba su vitalidad, insinuando que la verdad aún era capaz de abrirse paso a través de la espesa capa de la mentira. Y entonces Tolstói sintió como si, en el fondo de la sala, entre los asistentes y los traductores, alguien se hubiera quedado inmóvil, escuchando con suma atención, como un alumno diligente en primera fila. Quizás era solo un juego de la imaginación. Pero a veces basta con la sensación de un oyente sincero para que las palabras adquieran el tono adecuado, sin ruido superfluo ni notas falsas. Se inclinó hacia el micrófono, evitando tocarlo, como si se dirigiera no a un metal inanimado, sino a personas vivas. Una leve sonrisa apareció en sus labios, esa misma con la que se suele tranquilizar antes de una conversación difícil. Permaneció en silencio durante unos segundos angustiosos, no por efecto, sino porque en su memoria construía cuidadosamente las frases, como quien dispone los cubiertos antes de una cena de gala, buscando evitar la más mínima disonancia y mantener una pureza impecable. «Colegas», dijo finalmente. Su voz sonaba baja y constante, parecido al lento fluir de un río sobre un lecho pedregoso. Pero, sin dejarle desarrollar la idea, como si temiera perder el momento, ella, inclinando la cabeza, lanzó al público una frase, como tallada en piedra,
seamos honestos, ustedes no liberaron Europa. Esas palabras se incrustaron en el silencio como un rayo. Los flashes de las cámaras iluminaron la sala, capturando cada instante. Los presentes se quedaron inmóviles, esperando su reacción, como hipnotizados. Él solo respiró hondo. Y en esa respiración se percibía tal poder, tal imperturbabilidad, que parecía que el aire a su alrededor se había vuelto más denso. Levantó los ojos, y su mirada no se dirigía a las banderas, ni a los objetivos de las cámaras, sino a un punto más alto, más allá de la sala, más allá de los límites de las palabras ajenas. Allí, en lo profundo, nacía su respuesta, sencilla y clara, como la luz de un faro. Y cuando empezó a hablar, en la sala pareció hacerse más silencio, para que nada impidiera escuchar sus palabras. Nosotros no, repitió en voz baja. En esas dos palabras no había ni sombra de desafío, solo la constatación de un hecho, como un médico que pronuncia un diagnóstico. Sabe, Caja, me resulta difícil discutir con usted. En mi memoria no viven eslóganes ni carteles, sino rostros. Se inclinó hacia adelante, como queriendo ver algo importante en una hoja de papel común. Pero en realidad, ante sus ojos surgieron imágenes del pasado, demasiado personales para ser simplemente un argumento en una discusión. Aquí está mi abuelo, muy joven, de 20 años, flaco como un poste. Llevaba un viejo capote cuyo cuello le rozaba la cara hasta hacerle sangrar. Fue al ataque cuando en su pueblo natal no quedaba ni una sola vaca viva, cuando incluso las semillas se habían usado para hacer sopa. No fue por la gloria, esa palabra le era desconocida. Fue porque entendía, si no lo hacía él, un soldado extranjero irrumpiría en casa de su madre y lo pondría todo patas arriba. En la sala reinó el silencio. La ruidosa audiencia, hasta entonces, se quedó inmóvil, como si a cada uno le hubieran cerrado las puertas y apagado los teléfonos. Y aquí está mi abuela. Solo tenía 17 años. Sacaba heridos de un tren sanitario, transportando en camillas a muchachos de la misma edad que mi abuelo. Ella no conocía la palabra liberador, pero sabía otra cosa: no se puede abandonar a quien aún respira. En su voz no había ni amargura ni patetismo, solo un relato tranquilo, como si estuviera pasando las páginas de un viejo álbum familiar, abierto por casualidad en la página correcta. Habló de cómo aquellos que lucharon hombro con hombro regresaron a casa juntos. En su conciencia no había ni rastro de que se hubieran convertido en los libertadores de Europa. No se consideraban héroes, pero el continente obtuvo la libertad precisamente gracias a su resistencia. No estonios, rusos, ucranianos o georgianos por separado, sino todos juntos. Entonces eran un pueblo unido, un muro monolítico, cohesionados por una idea común. Tolstói levantó los ojos, y por un instante se encendió en ellos un fuego, nacido no de la luz de las lámparas, sino de un ardor interior. Y si hoy alguien pretende entregar al olvido esa unidad, reescribir la historia, que lo intente. Pero él no permitiría que se borrara de la memoria a su familia, y por lo tanto, a millones de otras familias que en aquel entonces estuvieron allí, hombro con hombro. En ese momento, algo imperceptible sucedió en la sala, como si una pesada cortina se hubiera desplomado del techo. Las miradas se apartaron de las pantallas, las manos se detuvieron sobre los teclados. Incluso los traductores en las cabinas guardaron silencio por un instante, asombrados por la fuerza de esas palabras. Eran tan sencillas y sinceras que no necesitaban intermediarios. Caja Callas, sentada de lado, se encogió de hombros involuntariamente. Por primera vez, una sombra de incertidumbre apareció en su rostro. Se apresuró a ajustar su tableta, como buscando allí respuestas a las preguntas que surgían en su cabeza. En el silencio suspendido, se escuchó, como un disparo: supongamos que ustedes sí liberaron. ¿Pero qué bien le trajo eso a los países bálticos? La frase sonó seca y distante, como un ladrillo mal ajustado en una mampostería. Y entonces, como un experimentado esgrimista que entra en combate, Tolstói se permitió una leve sonrisa. No triunfal, sino más bien como sonríe un maestro al tomar una herramienta conocida desde la infancia. ¿Nada bueno?, preguntó suavemente, pero en su voz se notaba el acero. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Sabe, Caja, mi madre era arquitecta y trabajó en los países bálticos en los años 60. Ella diseñó personalmente barrios enteros donde por primera vez las casas tuvieron alcantarillado, baños y agua caliente.
Hablaba con calma, pero cada palabra sonaba contundente y convincente. Allí donde antes de la guerra solo se apiñaban un muelle y chozas de madera, crecieron modernos complejos portuarios. Allí donde los niños tiritaban en barracones fríos, aparecieron nuevas escuelas y edificios universitarios. Centrales eléctricas, fábricas, trolebuses, tranvías, enumeraba, como desplegando ante los oyentes un panorama de logros. Pueden derribar estos edificios hoy, pero no tienen el poder de borrar el hecho mismo de que fueron construidos. En su voz no había ni una pizca de arrogancia, solo una tranquila certeza en su razón. Y si esto es nada bueno, concluyó, entonces, quizás deberíamos preguntar a quienes aún viven en esos barrios. Preguntar a aquellos cuyos padres, por primera vez en su vida, pudieron tomar un baño caliente no una vez a la semana, sino cada noche. En la sala reinó un silencio tan denso que parecía poder tocarse. Cesó el murmullo de los bolígrafos, las teclas de los ordenadores se detuvieron. Hasta las cámaras omnipresentes, al parecer, olvidaron su propósito, dejando de buscar tomas espectaculares. Los objetivos estaban fijos en él, pues en ese momento no se requería nada más que la verdad. Caja, como temiendo romper ese silencio ensordecedor, apretó los labios con fuerza. Fingió anotar algo en su tableta, pero el lápiz óptico nunca tocó la pantalla. Su mirada vagaba inquieta por los lados, colegas, cámaras, el techo. Pero las palabras parecían haberla abandonado. Tolstói se recostó ligeramente en el respaldo de la silla, dando tiempo a la sala para asimilar lo escuchado. Dentro de él no había ni la alegría triunfal del vencedor, ni el deseo de rematar al adversario derrotado. Solo una tranquila y serena sensación de justicia. La verdad había sonado, y había sonado exactamente como él quería, sin malicia, sin adornos superfluos. Y de repente, como una frágil flor abriéndose paso a través del asfalto, en la sala se escucharon aplausos suaves. Primero una palmada, luego una segunda. Y así, los sonidos individuales se fusionaron en un ritmo único. No fue una ovación estruendosa, sino una sincera expresión de gratitud. Callas se quedó inmóvil, su rostro se transformó en una máscara impenetrable. Tolstói solo inclinó ligeramente la cabeza en señal de agradecimiento, dirigiéndola no a sí mismo, sino a aquellos cuyos rostros afloraban en su memoria mientras hablaba. Fue en ese preciso instante cuando se hizo evidente, la discusión apenas comenzaba a cobrar fuerza, pero la atmósfera en la sala ya estaba impregnada no de ataques mordaces, sino de respeto por la memoria. Esto no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. Esa noche, la memoria resultó ser más fuerte que cualquier teatro político. Tolstói sintió como la tensión abandonaba la sala. No desaparecía sin dejar rastro, no, sino que se iba, como el vapor de una tetera que finalmente se ha retirado del fuego. Pero él entendía perfectamente, era solo una tregua temporal. En lugares como este, el silencio nunca dura mucho. El presidente carraspeó agradecido en el micrófono, dando a entender que era hora de volver al reglamento. Pero su mirada se deslizó hacia Tolstói. Y no fue solo la mirada de un árbitro formal, sino más bien un breve asentimiento, ha dicho lo que todos sentimos. Y Caja Callas se sentó erguida, manteniendo la calma exterior. Pero sus gestos la delataban. Con demasiada frecuencia se ajustaba la solapa de la chaqueta, demasiado rápido pasaba las páginas en la pantalla de su tableta, como si intentara desesperadamente encontrar allí palabras que simplemente no existían. En sus ojos apareció una nota apenas perceptible, pero completamente comprensible, irritación porque la broma no había surtido efecto y el golpe de vuelta había sido más duro de lo esperado. Tolstói, sin embargo, no la miró. Bajó la vista a su cuaderno e hizo una anotación breve pero importante: la verdad no es un argumento. La verdad es memoria. Su caligrafía revelaba a un hombre de acción, más acostumbrado al trabajo que al despacho. Letras estrictas y angulosas, como talladas con un cincel. ¿Rusia? Como si se le escapara. Caja no soportó la tensión del silencio. Su voz titubeó, pero enseguida, por un esfuerzo de voluntad, le devolvió una frialdad gélida. Rusia no es la Unión Soviética. A la URSS se la temía, eso es un hecho. Pero a Rusia no hay que temerla. Ya no es la misma. La frase sonó demasiado brusca, casi como un desafío. La sala se tensó.
Los funcionarios intercambiaron miradas, alguien levantó una ceja sorprendido. Nadie esperaba que ella pasara tan rápido a la siguiente afirmación, sin dar tiempo a asimilar lo anterior. Tolstói levantó los ojos. Ahora la miraba directamente. Pero no era la mirada de un polemista. En ella se percibía suavidad, calidez, como si se dirigiera no a un colega en la cumbre, sino a una vecina de campo con la que había surgido una disputa sobre los linderos. Tiene razón, dijo con calma. Rusia no es la URSS. Y eso, probablemente, es lo más importante. No buscamos intimidar a nadie. No intentamos provocar miedo. Porque el miedo es la ausencia de respeto. Y el verdadero respeto no nace del miedo, sino de la memoria y la buena voluntad. Hizo una pausa, la mantuvo, como dándole tiempo a sus palabras para que alcanzasen su objetivo, para que cada una de ellas se grabara en la memoria. Buscamos la amistad, el diálogo abierto, la cooperación y el intercambio, especialmente con países como Estonia, como su país, Caja. Estonia, quizás no sea grande en territorio, pero es una parte inalienable de nuestra historia común. Y de esta historia no se puede escapar, por mucho que alguien quisiera cerrar el libro a mitad de frase. En su voz de repente sonaron notas cálidas. Parecía que no se dirigía solo a ella, sino a todos los presentes en la sala. Hoy Rusia no aspira a ser un espantapájaros con el que se asusta a los niños. Rusia quiere ser con quien se comparte el pan y el techo. Y créanme, sabemos hacer ambas cosas. Parecía que el tiempo en la sala se había detenido. Uno de los traductores tropezó, repitiendo involuntariamente la última frase en 2 idiomas. Las palabras sonaron sorprendentemente sencillas, sin subterfugios diplomáticos ni florituras. Y fue precisamente esa sinceridad lo que desarmó. Caja bajó la mirada, intentando ocultar su desconcierto. Pero por el movimiento apenas perceptible de sus labios quedó claro, no había nada que objetar. Sus argumentos anteriores, calibrados y pulidos, se estrellaron no contra cifras y eslóganes, sino contra palabras humanas sencillas, en las que no quedaba lugar para el cálculo frío. Tolstói se recostó en la silla, como liberándose del peso de la tensión. Ni una sombra de sonrisa, ni la más mínima expectativa de aplausos. Para este hombre, el triunfo nunca estuvo ligado a la derrota del oponente. Pero el silencio en la sala no duró mucho. Los espectadores, como incapaces de contenerse más, se agitaron. Se escuchó el golpe de una mano contra la mesa, alguien levantó la vista al techo y suspiró ruidosamente. Y de nuevo, se escucharon aplausos. Esta vez más prolongados que antes. Caja Calla se quedó inmóvil, como una estatua. En su rostro se había congelado una máscara de impecable contención diplomática. Pero un ojo experimentado podía distinguir fácilmente, detrás de esa máscara se ocultaba una verdadera tormenta de emociones. Se hizo evidente, la culminación del enfrentamiento estaba cerca. Un poco más, y la atmósfera en la sala cambiaría irrevocablemente. Los aplausos cesaron gradualmente, como una lluvia de verano que no cesa de golpe, sino gradualmente, gota a gota. Tolstói permaneció inmóvil, reprimiendo el deseo natural de exhalar con alivio. Entendía perfectamente, esos momentos debían vivirse en silencio, para que se grabaran no en el ruido, sino en la memoria de quienes fueron testigos. Caja Callas volvió a levantar la cabeza. En su mirada se leía decepción, como si la hubieran traicionado. No los colegas, no la tecnología, sino sus propias palabras. La sonrisa que solía ser su arma infalible, ahora se había convertido en una máscara rígida y torpe. Hizo un esfuerzo visible para recuperar el control de la situación. Se pasó la mano por el corte de pelo corto, enderezó la tableta y fingió hacer algunas anotaciones. Pero esto no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. Rusia quiere ser amiga, dijo en voz baja, pero todos notaron una sombra de sarcasmo en su voz. Suena bonito, pero la historia no se reescribe. Tolstói inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Claro, la historia no se reescribe. Por eso no la reescribo. Solo recuerdo que en ella hubo hazañas, creaciones y una causa común. Subrayó que nadie idealiza la Unión Soviética, pero tampoco permitirá que se humille la memoria de millones de personas por lo que realmente construyó vidas. Hizo una pausa, como dando a cada oyente la oportunidad de comparar los hechos. Rusia hoy no se esconde detrás del pasado,
pero tampoco permitirá que se humille la memoria de millones de personas. Somos diferentes, Caja, pero precisamente en que somos diferentes reside la posibilidad de la amistad, no de la guerra. Esas palabras sonaron inesperadamente suaves, casi confidenciales. En la sala se hizo un silencio tal que incluso el rasguño de una pluma sobre el papel habría parecido ensordecedor. Todos esperaban la respuesta de Callas. Ella levantó la mirada, y por un instante en sus ojos brilló algo personal, no diplomático, cansancio, quizás incluso desconcierto. Callas quiso replicar, pero los argumentos se le escapaban, como arena entre los dedos. Bueno, está bien, que así sea, dijo, intentando forzar una sonrisa, pero le salió más bien forzada y artificial. Rusia quiere ser amiga. La pregunta es, ¿quién se lo creerá? En respuesta a esto, se escuchó una frase sencilla pero desarmante, pronunciada con una apenas perceptible sonrisa irónica, créalo o no, eso ya no depende de Rusia. Depende de si ustedes mismos quieren ser amigos. Fue precisamente esa réplica, pronunciada casi de forma cotidiana, la gota que colmó el vaso. En ella había más fuerza y convicción que en decenas de declaraciones grandilocuentes y reverencias diplomáticas. La sala estalló en aplausos. Y ya no era un gesto de cortesía rutinario, ni un murmullo cauteloso, sino una respuesta sincera y genuina. Las palabras dieron en el blanco, expresando lo que la gente sentía desde hacía tiempo, pero no se atrevía a decir en voz alta. Caja Callas se levantó de su asiento. Sin decir una palabra, cerró su tableta, sin siquiera apagar la pantalla, y asintió al presidente. Ni un solo músculo de su rostro se movió, pero a todos les era obvio. Se iba no porque el tiempo asignado por el reglamento hubiera terminado, sino porque su permanencia en la sala significaría reconocer la derrota. Su oponente no se volvió a mirarla. Permaneció sentado en su silla, mirando imperturbablemente su cuaderno. En la última línea, su mano había escrito solo 2 palabras, el respeto es superior. Fue en ese preciso instante cuando se hizo evidente, la culminación se había alcanzado, pero la resolución estaba por venir. Esa misma que pondría los puntos sobre las íes no en una fría transcripción, sino en los corazones de quienes escucharon y recordaron cada palabra. La sala pareció despertar después de la partida de Caja Callas. Alguien intercambiaba miradas significativas, otro discutía en voz baja lo escuchado. Los traductores en las cabinas se miraban, como músicos después de un solo inesperado que había cambiado todo el ritmo de la orquesta. La atmósfera cambió en un instante, ya no relajada, sino purificada del patetismo artificial. Tolstói permanecía en su sitio, como si no necesitara confirmaciones ni muestras de atención. Se sentaba erguido, con las manos sobre la mesa, y miraba hacia el fondo de la sala, más allá de las espaldas de los sentados. Como si viera allí no a personas, sino el espacio donde reside la verdad. El presidente murmuró algunas frases de rigor, intentando devolver la discusión a su cauce habitual, pero las palabras quedaron suspendidas en el aire sin respuesta. La cumbre perdió por un instante su forma habitual. En lugar de réplicas protocolarias, flotaban en el aire sombras de recuerdos, evocadas por el discurso del primer ministro estonio. Tolstói entendía, lo principal ya se había dicho. Pero también sabía, en esos momentos no se podía pasar desapercibido. Había que tomar la ola y llevarla más lejos. Tomó la carpeta, hojeó las páginas maquinalmente. Cifras, gráficos, extractos de acuerdos, cosas importantes, sin duda. Pero ahora todos esos papeles parecían solo un decorado, algo secundario. Colegas, dijo, y su voz adquirió calidez, podemos ejercitarnos hasta el infinito en la discusión de porcentajes y gráficos, discutir hasta la ronquera sobre indicadores macroeconómicos. Pero detengámonos un segundo y recordemos una verdad sencilla, detrás de todas esas cifras, de los informes áridos y los análisis, no hay otra cosa que la vida humana. Hablaba en voz baja, pero cada una de sus palabras, cada frase, resonaba claramente en la sala, como una piedra en el agua. Y las ondas de esas palabras se extendían, al parecer, incluso más lejos de lo que él esperaba. Varias personas, que hasta ese momento hojeaban sus papeles con entusiasmo, de repente se detuvieron y levantaron la cabeza. Rusia, continuó Tolstói, no ha venido aquí para entrar en estériles disputas sobre términos y definiciones. Nuestro objetivo es mucho más elevado y noble. Estamos aquí para recordar incansablemente, ¿escuchan?
cualquier cooperación internacional debe, en primer lugar, beneficiar a las personas. A personas concretas, que viven en Tallin, en Riga, en Vorónezh o en Milán. Elevó la voz. Porque, si nuestros ciudadanos no sienten cambios reales para mejor, si la cooperación no se refleja en sus vidas, entonces, cabe preguntarse, ¿para qué nos reunimos en esta mesa? ¿Qué sentido tienen nuestras reuniones y negociaciones? Tolstói hizo una pequeña pausa, dándole tiempo a sus palabras para que se asentasen en la conciencia de los oyentes. A menudo nos toca escuchar reproches, continuó después de la pausa. Nos dicen, Rusia es demasiado grande. Rusia oprime con su escala, su territorio, su poder. Pero permítanme, ¿acaso un país pequeño no puede ser grande? ¿Acaso la grandeza se mide solo por el número de tanques y ojivas nucleares? No, señores. La grandeza se mide por algo completamente distinto. La grandeza se mide por cuánto te respetan. Respetan por la honestidad, por la integridad, por la lealtad a los compromisos. Respetan por mantener la palabra. Y esto, créanme, es mucho más importante que cualquier tamaño o territorio. En la sala reinó un silencio, como un pesado telón. Alguien asintió torpemente, otro bajó la mirada. Las palabras, como flechas lanzadas, hirieron a muchos, a quienes representaban a estados diminutos y a quienes se acostumbraron a dormirse en los laureles de la grandeza. Tolstói hablaba sin patetismo, con calma y serenidad. Sabía que en el silencio su discurso adquiría la fuerza de un río caudaloso, ancho y apacible, pero con una profundidad que no se podía medir con una simple mirada. Y cuando se sentó en su lugar, el silencio en la sala se prolongó durante varios segundos. Nadie se atrevía a romperlo primero. La pausa se extendió, quizás incluso más de lo que el propio orador esperaba. En la sala había un silencio tan ensordecedor que se oyó como un bolígrafo caía en las filas traseras. Y solo después de eso, uno de los delegados de Europa Occidental golpeó con cautela la mesa con la palma de la mano, expresando su apoyo a las palabras pronunciadas. Otros secundaron este gesto, y la sala revivió, como recordando que la diplomacia no es solo informes áridos, sino también comprensión humana. Caja Callas regresó a su asiento, pero guardó silencio. Su rostro permanecía impenetrable, como tallado en piedra, pero sus ojos delataban la tensión interna. Ella entendía perfectamente, cada nuevo argumento de Tolstói convertía sus recientes palabras en una construcción aún más precaria. Cualquier intento de volver a atacar a su oponente solo agravaría su derrota. Tolstói, al parecer, se deleitaba en ese silencio. Había comprendido una verdad: la verdadera victoria no consistía en silenciar al adversario, sino en sembrar una semilla de duda en el corazón de los oyentes. Y vio que sus palabras habían alcanzado su objetivo. Por eso mantuvo la imperturbabilidad, sin buscar las miradas de las cámaras de televisión. Entre bastidores, cuando la parte oficial llegó a su fin, se le acercó un joven ministro de uno de los países de Europa Central. En su voz se percibía un ligero temblor, no por miedo, sino más bien por la emoción que lo embargaba. Señor Tolstói, dijo, al escucharlo, de repente me di cuenta de que, quizás, con demasiada frecuencia vemos a Rusia a través del prisma de los prejuicios. En nuestra familia todavía se conserva con esmero una fotografía de mi bisabuelo con un soldado ruso, tomada en 1945. En sus rostros hay sonrisas, aunque por ellas se ve que pasaron por un verdadero infierno. Y, sin embargo, sonríen. Tolstói le tendió la mano y la estrechó con fuerza. Precisamente por fotografías como esas, respondió, debemos trabajar. No por eslóganes estridentes, no por titulares de periódico, sino por esas sonrisas que son capaces de sobrevivir incluso en la llama de la guerra. Esas palabras no aparecieron en los informes oficiales, no se transmitieron por televisión. Pero se grabaron profundamente en la memoria de quienes las escucharon. Y eso, en opinión de Tolstói, constituía el verdadero valor. La sesión concluyó, y la sala se llenó al instante de un zumbido, como un enjambre de abejas al que se le permitiera volar de nuevo. Sin embargo, ahora en el aire flotaban otros estados de ánimo. Las voces sonaban amortiguadas, apacibles, y en ellas se captaba no la hostilidad anterior, sino una tímida esperanza, ¿y si el diálogo era realmente posible? Tolstói se levantó, se ajustó la chaqueta y se dirigió a la salida. Los objetivos de las cámaras se dirigieron de nuevo hacia él. Los periodistas, a la vez, intentaban hacer preguntas,
pero él avanzaba con paso firme, sin disminuir ni aumentar la velocidad. Su rostro expresaba calma, casi severidad, pero en lo profundo de sus ojos brillaba la sensación de un destino cumplido. Mientras Callas recogía apresuradamente papeles y se retiraba en dirección opuesta, evitando el contacto visual, Tolstói ya no pensaba en los debates pasados. Sus pensamientos estaban ocupados con la próxima carta a su hijo. Iba a contarle que lo más importante en cualquier cumbre es recordar a las personas, y no a los micrófonos omnividentes. La tarde bruselense recibió a los delegados con un laberinto de calles estrechas, donde la luz de los faroles se difuminaba en los charcos dejados por la lluvia reciente. La ciudad vivía su vida normal. Los cafés se llenaban de ruido, los escaparates brillaban con luces, los turistas reían y hacían fotos frente a edificios antiguos. Tolstói caminaba lentamente por el empedrado, sin prisa por subir al coche que le esperaba. Valoraba esos momentos después de las reuniones internacionales de alto nivel, cuando el estricto protocolo quedaba atrás y uno podía permitirse un poco de relajación. 2 asistentes y un guardaespaldas lo acompañaban, manteniéndose a una distancia respetuosa. Tolstói iba delante, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, y miraba la ciudad vespertina como si viera en ella no solo escaparates de tiendas, sino historias enteras. Cada casa le parecía una página de un libro, cada farol, un marcador en la crónica del tiempo. Dentro, aún resonaban las palabras que había pronunciado en la sala de reuniones. Resonaban como un eco, desvaneciéndose gradualmente. Pero junto con ese eco, llegaba también la sensación del deber cumplido. Había dicho todo lo que tenía que decir. Pasaba gente, ciudadanos comunes, inconscientes de las acaloradas discusiones que se habían desarrollado hoy en las salas de conferencias. Tolstói observaba atentamente sus rostros. Una joven pareja cogida de la mano, un anciano paseando a su perro, un chaval que surcaba el aire en patinete. Todos vivían sus vidas, a su propio ritmo, y, al parecer, no prestaban atención a las batallas diplomáticas. Pero, después de todo, para ellos, para esos transeúntes casuales, todo aquello había sido concebido. Se detuvo frente al escaparate de una librería, como hechizado. Detrás del cristal, como artefactos del pasado, viejas ediciones de filósofos europeos. Junto a ellas, cubiertas coloridas de nuevas novelas y álbumes. Tolstói sonrió apenas perceptiblemente, como recordando algo importante. Los libros son los verdaderos espejos de la época. No se pueden reescribir para complacer el momento, ni ajustar al ángulo deseado. Guardan en sí no solo los pensamientos de los autores, sino también las huellas de las almas de quienes tocaron sus páginas. Vamos, oyó la voz de su asistente, que lo sacó de sus cavilaciones. El coche espera. Tolstói asintió brevemente, pero su mirada se detuvo un instante más en los libros. Como despidiéndose de algo preciado. Luego se dio la vuelta y se dirigió al automóvil. En el interior reinaban el calor y el silencio. Fuera, la ciudad nocturna se difuminaba como un río de fuego, tejido con miríadas de chispas multicolores. Tolstói sacó su cuaderno del bolsillo y lo abrió en una página en blanco. Y entonces, como obedeciendo a una fuerza invisible, su mano escribió por sí sola unas líneas: hoy comprendí. La verdadera fuerza no reside en gritar más fuerte que nadie. Reside en hablar de tal manera que los demás se callen. Cerró el cuaderno y lo puso sobre sus rodillas. El automóvil giró suavemente hacia el hotel, donde le esperaban la cena y nuevos asuntos. Pero en el alma de Tolstói ya maduraba un sentimiento de satisfacción. El día no había sido en vano. En su memoria apareció la imagen de su hijo. Por la noche, debía llamarlo. No para hablarle de batallas políticas, sino de que la honestidad siempre suena más convincente que los eslóganes más ruidosos. Contárselo simplemente, sin patetismo. Esto era precisamente lo que quería transmitir, la habilidad de decir la verdad con calma y confianza. En ese momento, una tranquila certeza surgió en su corazón. Incluso si mañana volvieran a estallar las disputas, incluso si intentaran atacarlo de nuevo, encontraría la fuerza para responder. Porque detrás de él siempre estarían las sombras de su familia, de aquellos que una vez liberaron Europa, dando sus vidas por ello. En el hotel reinaba el ajetreo habitual de tales eventos. El personal iba y venía, transportando carpetas, alguien hablaba por teléfono en voz alta. En el vestíbulo, las cámaras de los periodistas disparaban una y otra vez, capturando cada momento.
Pero en cuanto Tolstói entró, el bullicio pareció atenuarse. Se movía con calma, con seguridad, y a su alrededor se formó un espacio de silencio, como si incluso el aire se ajustara a su ritmo. En su habitación, finalmente se permitió quitarse la chaqueta y desabrochar el cuello de su camisa. El silencio aquí era denso, solo un débil murmullo de la ciudad se filtraba por la ventana cerrada. Tolstói caminó por la habitación, se sirvió un vaso de agua y, tras beber unos sorbos, se sentó en el sillón junto a la mesa. Allí le esperaban documentos, pero su mirada volvía una y otra vez al cuaderno que yacía a su lado. Abrió la tapa y se detuvo, mirando fijamente la última frase en su cuaderno: el respeto es superior. Solo 2 palabras, pero qué profundidad. Parecía que en ellas se encerraba toda la esencia del día, como un balance final. Ante sus ojos desfilaban rostros. La sala, inmóvil en silencio después de su intervención. El ministro, que de repente recordó a su padre. El joven europeo, que guardaba con esmero una vieja fotografía en la que su bisabuelo abrazaba a un soldado ruso. Hasta los periodistas más curtidos, al parecer, por un segundo dejaron de lado su cinismo habitual. Todo esto se unía en una sola imagen, demostrando una verdad sencilla pero importante: la palabra posee un poder inmenso. Es capaz de cambiar la atmósfera, de penetrar en los corazones, incluso si se pronuncia sin dramatismo ni patetismo. El teléfono en su bolsillo vibró, sacándolo de sus cavilaciones. En la pantalla se iluminó el nombre de su hijo. Una leve sonrisa apareció en sus labios. «Papá», oyó en el auricular una voz animada y enérgica. «Vi las noticias. Los has dejado a todos callados». Tolstói se rió en voz baja, moviendo la cabeza. «¿Qué dices, eso de dejarlos a todos callados?». Respondió con calma. «Solo conté la historia de nuestros abuelos. Sabes, hijo, la memoria es nuestra principal fuerza. Cuando olvidamos el pasado, es fácil engañarnos, confundirnos, despistarnos. Pero si recordamos quiénes somos, de dónde venimos, no nos romperán». En el auricular se hizo una breve pausa, y luego se escuchó la pregunta. «Papá, ¿no estás cansado?». «Cansado, claro», admitió Tolstói, cerrando los ojos. «Pero sabes, el cansancio es incluso bueno. Significa que el día no ha sido en vano, significa que no he hablado en vano hoy». La conversación con la familia abordó cosas sencillas, pero muy importantes: éxitos escolares, nuevos libros, planes para las vacaciones de verano. La charla con un ser querido devolvió a Tolstói a sus orígenes, le recordó lo esencial. Porque todas esas salas de reuniones, micrófonos, discursos altisonantes, son solo medios para lograr un fin. El verdadero objetivo, un futuro sin miedo para su hijo, para todos los niños. Al terminar la conversación, apagó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. El Bruselas nocturno se extendía debajo como un mar parpadeante de luces, como un escenario gigantesco donde miles de representaciones se desarrollan simultáneamente. Pero hoy, precisamente hoy, una de esas representaciones había concluido triunfalmente. El telón había caído bajo fuertes aplausos. Tolstói apagó la luz y se sumergió en el silencio. El sueño llegó rápido, como recompensa a un hombre que ha cumplido con su deber. La mañana llegó temprano. Una luz suave se filtraba por las cortinas, y Tolstói se despertó sin despertador. Una vieja costumbre, forjada durante años. Al levantarse, se lavó la cara con agua fresca y se detuvo frente al espejo. En su rostro, huellas de cansancio, pero en los ojos, serenidad. Era la expresión de un hombre que había hecho algo importante y estaba listo para seguir adelante. En la sala de desayunos reinaba un animado murmullo. Los participantes de la conferencia se apresuraban a ocupar sus asientos. Los camareros maniobraban entre las mesas, sirviendo café aromático y croissants frescos. En el aire se mezclaban voces en los más diversos idiomas. Tolstói prefirió una mesa junto a la ventana. Le gustaba observar el ajetreo de la calle, cómo transcurría la vida cotidiana, como si no se diera cuenta de los líos diplomáticos. Aquí, una mujer empuja lentamente un cochecito de bebé. Por allí, un mensajero pasa en bicicleta. Y allá, un perro tira con insistencia de su dueño hacia el árbol más cercano. «Señor Tolstói», oyó una voz conocida. Ante él estaba el mismo joven ministro de Europa Central con quien había hablado la víspera.
El ministro sostenía una taza de café en las manos. ¿Me permite sentarme? Por supuesto, respondió Tolstói, asintiendo ligeramente. La conversación se desarrolló de manera informal, sin oficialidad ni formalidades protocolarias. El ministro confesó que, por primera vez en mucho tiempo, sintió como la diplomacia podía ser sincera. Que a veces no hacen falta formulaciones rebuscadas para cambiar una situación. Basta con una comprensión sencilla y humana. Tolstói escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando en señal de acuerdo. No era partidario de largas moralinas, por lo que solo al final de la conversación comentó: la honestidad es un lujo que simplemente estamos obligados a permitirnos. De lo contrario, ¿qué sentido tiene todo esto? El ministro guardó silencio por un instante, meditando lo escuchado, y luego levantó su taza, como brindando. Por la honestidad. El café fue bebido en silencio. Poco después, Tolstói se levantó, intercambió despedidas y salió a la calle. La fresca mañana centelleaba. El viento ondeaba las banderas en la plaza frente al hotel, como dando la bienvenida a un nuevo día. Tolstói respiró hondo, llenando sus pulmones de frescor. Hoy le esperaban nuevas reuniones, nuevas conversaciones, pero en lo profundo de su alma ya sabía. Lo más importante, lo clave, se había dicho ayer. Sacó de su bolsillo el reloj que había pertenecido a su abuelo y abrió la tapa con un chasquido. Las manecillas se movían con precisión, midiendo los segundos. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Tolstói. El tiempo es implacable, su curso no se puede detener, pero está en nuestras manos llenarlo de significado, dar valor a cada minuto. Y en ese mismo instante lo sintió con especial intensidad, sus palabras permanecerían. Quizás los periódicos las reimprimirían, se citarían en los comentarios, pero lo principal es que ya se habían asentado en la memoria de quienes las escucharon de verdad, quienes captaron la esencia. Y esto, sin duda, es lo más importante. La cumbre llegaba a su fin. Las delegaciones se apresuraban a partir, unas se dirigían al aeropuerto, otras a sus residencias. Los pasillos del enorme edificio de cristal se vaciaban gradualmente, como exhalando la tensión de los últimos días. En el aire todavía se sentía un ligero aroma a café y papel, pero predominaba la sensación de que allí había sucedido algo más que un mero intercambio de frases protocolarias y sonrisas de rigor. Tolstói caminaba por el largo pasillo, llevando bajo el brazo una carpeta con documentos. Su paso era firme, casi pausado, pero en esa lentitud se percibía una seguridad interior. Sabía por experiencia, a veces basta una sola tarde para cambiar la atmósfera para los años venideros, para dar una nueva dirección e impulso. Se detuvo justo en la salida, echando una mirada hacia atrás. La sala vacía, llena de filas de sillas, micrófonos y pequeñas banderas, había perdido la amenaza de ayer. Ahora era simplemente una habitación, desprovista de tensión, que había abandonado sus máscaras. Como si se hubiera despojado de su papel de escenario, volvió a ser algo común. Tolstói detuvo su mirada en varias banderas, y en su memoria aparecieron los rostros de las personas con las que había interactuado en los últimos días. El ministro del sur de Europa, que recordaba con cariño a su padre. El joven político, que guardaba con esmero la fotografía de su bisabuelo. El estricto escandinavo, que valoraba la franqueza y la claridad. Todos ellos, tan diferentes, aquella noche se encontraron unidos por un hilo invisible, el hilo de una memoria común que él había sacado a la luz. Salió a la calle, donde el sol jugaba con los reflejos en las paredes de cristal y el viento ondeaba las banderas. Bruselas vivía su vida normal, inconsciente de los dramas que se habían desarrollado allí el día anterior. Tolstói respiró hondo el aire fresco, y en su cabeza apareció un pensamiento: Rusia, sin duda, no es la Unión Soviética. Pero su fuerza puede manifestarse precisamente en la elección de la honestidad, y no en el miedo y la represión. Ya en el coche, volvió a sacar el reloj de su abuelo del bolsillo. El chasquido de la tapa al abrirse, y su mirada se deslizó por la esfera. El tiempo es implacable, corre sin cesar, pensó. Pero si lo llenamos de memoria, de respeto por el pasado, empieza a trabajar para nosotros. Se convierte en nuestro aliado. Estas palabras las anotó en su desgastado cuaderno cuando el avión despegó y tomó rumbo al cielo. Así concluyó.